Hola, mi nombre es Álvaro Bello y en esta oportunidad les voy a hablar sobre indicadores para la gestión ambiental local, el módulo 5 de este diplomado. Los indicadores para la gestión ambiental local básicamente, y así también lo hemos analizado, tienen mucho que ver con una metodología que impulsa el Estado de Chile para la formulación de proyectos. Esa metodología es la denominada matriz de marco lógico, que va a ser la que a continuación les voy a enseñar. No obstante, antes sí me gustaría señalarles que para la matriz de marco lógico es determinante contar con mejor información, ¿ya? Esta mejor información básicamente se jerarquiza en lo que se denomina la pirámide de la información. Todo el mundo está rodeado de datos de los cuales podemos de alguna manera considerar para tomar decisiones, ¿ya? Y desde este enfoque, estos datos pasan a ser información cuando los sistematizamos. Con esa sistematización nosotros podemos generar conocimiento para luego tomar decisiones, ¿ya? Es ahí donde nosotros podemos hacer la vinculación de la pirámide de la información con la matriz de marco lógico, porque la idea es poder tomar decisiones en relación a distintas iniciativas de manera inteligente, ¿sí? Para ello, la matriz de marco lógico es un método que de alguna manera se hace cargo de hacer el análisis de problemas en nuestro entorno. En este caso, análisis de problemas de la gestión ambiental local, ¿ya? Y con ello poder construir indicadores que ayuden y contribuyan a la planificación y a la ejecución de políticas públicas ambientales a nivel local, ¿ya? A continuación le vamos a mostrar en qué consiste el análisis de problemas, ¿ya? Y con ello poder después pasar a la elaboración de una matriz de marco lógico. Una buena identificación de un problema es determinante para un buen resultado de cualquier iniciativa, en particular de iniciativas ligadas a la gestión ambiental local. Se establece toda la estrategia que implica la preparación de la iniciativa y no se puede llegar a la solución satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo razonablemente, ¿ya? Por eso es importante realizar un buen análisis de problema. Establecer criterios de prioridad y selectividad es preponderante para que el ejercicio de análisis sea adecuado. Para ello, formular el problema central se debe hacer o se debe realizar en un estado negativo, ¿ya? Centrar el análisis de causa y efecto en torno a un solo problema central, lo que permite acotar el análisis y ser más efectivo en la recomendación de soluciones. Además, no confundir el problema con la ausencia de una solución. No es lo mismo decir que falta un hospital, por decir que falta una solución, que decir que existe una alta tasa de morbilidad en un área específica, que efectivamente pasa a ser el problema. Además, podemos hacer análisis de nodos críticos y una matriz de incidencia. Se utiliza para el análisis de problemas la analogía del árbol, ¿ya? Siendo las causas símil de las raíces, el problema principal, el tronco, y los efectos, de alguna manera, las ramas de este árbol, ¿ya? Con ello vamos a estructurar el problema principal para poderlo trabajar de manera adecuada en la matriz de marco lógico. Pero, ¿qué es la matriz de marco lógico? La matriz de marco lógico es un instrumento de gestión de programas y proyectos, utilizado básicamente por las instituciones públicas, aquellas que quieren acceder al financiamiento público, dado que es un instrumento utilizado por la Dirección de Presupuesto y también muy utilizado por el Sistema Nacional de Inversiones. Permite fortalecer la preparación y la ejecución de programas y proyectos, dado que da un marco y una estructura y mecánica de operación y análisis bastante ordenada. Resume los principales resultados de la preparación del programa o proyecto y sirve de base para la programación de la ejecución, ¿ya?
y es aquí donde hacemos la vinculación con la generación de indicadores, que más adelante vamos a hacer más referencia más específica. También facilita el seguimiento y la evaluación de los resultados e impactos de las iniciativas. De árbol de problemas pasamos a árbol de objetivos y al resumen narrativo. Lo que yo les mencionaba hace un rato, que tiene que ver con el árbol de problemas o el análisis de problemas con las raíces, causas, tronco, problema principal y ramas, efectos, de alguna manera nos sirve para transformar ese árbol de problemas en un árbol de objetivos, en donde las causas pasan a ser los medios, el tronco, que era el problema principal, pasa a ser el objetivo principal, y las ramas, que son los efectos, pasan a ser los fines. A continuación, les vamos a mostrar de qué se trata esto. La matriz de marco lógico, de alguna manera, establece cierto marco, como bien lo señala el nombre, para ordenar esta información y que de alguna manera tribute a la ejecución, seguimiento y evaluación de una iniciativa, en este caso, que tiene que ver con la gestión ambiental local. ¿Ya? Hay una primera columna, que es la columna de objetivos, en donde hay una suerte de jerarquización. La columna de objetivos tiene un fin, propósito, componentes y actividades. Hay una segunda columna que establece los indicadores para cada nivel de objetivo, los medios de verificación y los supuestos. Los objetivos es una columna que también se conoce como resumen narrativo del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto o el programa o la iniciativa responde a ciertas interrogantes jerarquizadas, desde el fin, propósito, componente y actividades. A nivel de fin, la pregunta que debemos responder es: ¿cuál es la finalidad del proyecto o iniciativa? Luego, el siguiente nivel jerárquico, nivel de propósito, es ¿para qué se hace el proyecto? Luego, el siguiente nivel o el tercer nivel es ¿qué se va a hacer en el proyecto?, que corresponde a nivel de componente. Y por último, a nivel de actividades, es cómo se hará. Los objetivos tienen una lógica vertical de proyecto. Ya dijimos, ¿cierto?, el fin, propósito, componentes o actividades. O también podríamos mirarlo de abajo hacia arriba, las actividades que tributan a componentes, las que a su vez tributan a propósito, que de alguna manera contribuyen a un fin. El fin es una respuesta al problema más importante en el sector. El propósito, si se logra el propósito, el proyecto contribuirá al logro del fin. Los componentes, de alguna manera, es la operacionalización del propósito, o, dicho de otra manera, en lenguaje de formulación de proyectos, podrían ser los objetivos específicos. Cada componente es necesario para lograr el propósito, ¿sí? Además, el análisis no debe faltar ningún componente para que se logre el propósito. Por eso mismo hay que hacer un análisis bastante detallado, y que para ello el árbol de problemas nos provee de información para atacar efectivamente ese problema principal, que para estos efectos se transforma en el propósito, y las actividades que son necesarias para producir cada uno de los componentes. Los indicadores, que es la columna siguiente, de alguna manera proporcionan la base para supervisar y evaluar el proyecto o iniciativa. Definen metas que nos permiten conocer en qué medida se cumplen los objetivos, establecen una relación entre dos o más variables, pueden cubrir aspectos cualitativos o cuantitativos y entregan información cuantitativa que deben ser acordados con los involucrados. Esto ciertamente es muy importante, dado que enriquecer el análisis con un grupo de involucrados de alguna manera ayuda a perfeccionar el análisis de la matriz de marco lógico. Los medios de verificación, que está en la tercera columna de esta matriz, son
las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el logro de los objetivos, el cálculo de los indicadores, que pueden incluir estadísticas, material publicado, inspección visual, encuestas, informes de auditoría, registros contables, etc. Todo aquello que de alguna manera contribuya a poder verificar, como dice su nombre, los indicadores preestablecidos. Y los supuestos, es decir, cómo podemos manejar los riesgos asociados a cada uno de el fin, propósito, componentes y actividades. Cada supuesto corresponde a un riesgo de enfrentar en el proyecto y que más allá del control directo de la gerencia del proyecto. El supuesto se expresa como una condición que tiene que darse para que se cumpla la relación de causalidad en la jerarquía de los objetivos, ¿sí? Y solo se consideran los riesgos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia. Es importante entender que no es una matriz de marco lógico, no es un método de evaluación ex ante de un proyecto, programa o iniciativa, no es un método de programación de la ejecución, no es autosuficiente para una buena gestión del proyecto, no es una panacea, ni tampoco es un dogma, ¿sí? De alguna manera es una herramienta que nos permite ordenar y responder efectivamente a la solución de un problema. La matriz de marco lógico debe de alguna manera tener una fluidez y coherencia en términos de jerarquía vertical y horizontal. A nivel de actividades, que son las más concretas, que están a nivel de operación, generalmente se establece que aquellas actividades en el contexto de la institucionalidad pública tienen que ver con la ejecución presupuestaria, ¿ya? A nivel de medios de verificación y de indicadores. La ejecución presupuestaria, medio de verificación, los indicadores para estos efectos es el presupuesto, en este caso presupuesto municipal, ¿ya? Que determina las actividades que están asociadas a los componentes. Estos componentes son los objetivos específicos o las causas del problema principal identificado, que para estos efectos el propósito se transforma en nuestro objetivo general a raíz de, digamos, del problema central identificado previamente, y que todo aquello apunta al efecto final, que es lograr el fin. También hay una coherencia interna del marco lógico. Estrategias de intervención a nivel de objetivos, a nivel de indicadores, estrategias de medición de resultados, a nivel de medios de verificación tiene un sistema de monitoreo y evaluación, y a nivel de supuestos es un análisis de entorno. Toda esta coherencia interna también debe ser revisada para que de alguna manera el análisis sea preciso y conducente a una buena ejecución, control y evaluación de la iniciativa. Los objetivos. Vamos a hablar respecto de los objetivos que en el marco lógico de alguna manera responde a nivel de componente, de propósito y de fin. A nivel de fin, el objetivo apunta a un problema social amplio, a un efecto final, ¿sí? A nivel de propósito, apunta al problema central o objetivo central identificado. Y a nivel de componente, apunta a las causas de ese problema central, que para estos efectos se transforman en los medios para solucionar ese problema. Entender la jerarquía de este resumen narrativo por nivel de objetivo es muy relevante, ¿ya? A nivel de problema social amplio, es decir, a nivel del efecto final, ¿ya? El proyecto debe estar pensando en la contribución a una finalidad amplia. Esto tiene que ver con una situación esperada, que el proyecto que con el proyecto funcionando por un tiempo prolongado haga una contribución medible, ¿ya? Eso a nivel de fin. A nivel de propósito, es decir, del problema central,
los impactos concretos del proyecto deben estar alineados con la situación esperada a concluir en la ejecución del proyecto. Es decir, al terminar el proyecto, programa o iniciativa, se persiguen ciertos impactos concretos medibles. A nivel de componentes, es decir, de causa, estamos hablando de aquellos bienes y servicios que se deberían producir por la ejecución del proyecto programa. Lo que se debe hacer es entregar durante la ejecución del proyecto. Durante el proceso del proyecto deben realizarse e implementarse acciones que de alguna manera apunten al logro de ese propósito, que a su vez tributa a un fin determinado. Y estos objetivos específicos o componentes están desagregados a nivel de acciones, es decir, actividades, cómo se van a producir estos bienes y servicios durante el proceso de ejecución del programa o iniciativa, actividades que se deben realizar coordinadamente a lo largo de todo el proceso, ¿sí? ¿Cuál es la lógica de los objetivos? Si se realizan las actividades, entonces se realizan los componentes, por lo tanto, se cumple el propósito, por lo tanto, se contribuye al fin. Esto básicamente le da el nombre a la metodología o a esta herramienta, que es matriz de marco lógico. La lógica está dada, digamos, por esta tributación vertical desde lo particular a lo general. Ciertamente uno dentro de la matriz podría atribuirle a los dos primeros niveles, es decir, de fin y propósito, a la etapa de diseño, que de alguna manera cumplen con un tipo de objetivo y nivel de intervención de impacto y resultado, que pretende corregir este objetivo, es decir, la transformación que se busca promover en la condición de vida de las personas o las comunidades en este caso, y también a nivel de propósito, cambios en actividades, actitudes, acciones o conocimientos que puedan provocar el logro del objetivo social o el logro, en este caso, del objetivo de gestión ambiental local. Y además, uno podría decir que los niveles jerárquicos inferiores dentro de la matriz, es decir, a nivel de componentes y actividades, tienen relación con la implementación o llevar a la práctica, digamos, esta iniciativa y que apunta a cambios en la entrega de servicios y bienes, informaciones u otras estrategias que puedan provocar el logro de los objetivos determinados en la fase de diseño y que son actividades necesarias para poder lograr los objetivos operativos que están establecidos a nivel de componente. Ciertamente, aquí vamos a dar un ejemplo en donde se puede un árbol de problemas transformar a árbol de objetivos y con ello determinar cuáles son las líneas de acción para poder completar la matriz de marco lógico. Por ejemplo, vamos a determinar que como objetivo vamos a tener la reducción de la frecuencia de accidentes de microbuses. Eso hemos determinado como el problema principal a solucionar. Ese problema principal a solucionar, que lo hemos transformado en un objetivo general, va a tener ciertos fines, ¿sí? O apunta a ciertos fines. Y a su vez tiene causas, ¿ya? Que para estos efectos se transforman en los medios. Lograr la reducción de la frecuencia de accidentes de microbuses, de alguna manera, dice relación con trabajar con los conductores que conduzcan con prudencia, apuntar a que los vehículos sean mantenidos en buen estado, a que las calles estén en mejores condiciones,
que se reemplacen regularmente los vehículos de la locomoción pública y que haya un control técnico que afecta y que los revise con regularidad. Todas estas causas, de alguna manera, o medios, para efectos del árbol de objetivos, van a contribuir al logro de este objetivo, que es la reducción de la frecuencia de accidentes de microbuses. Logrando ese objetivo general, vamos a tributar o contribuir a menos pasajeros accidentados, que las empresas de transporte gocen de buena reputación y que los pasajeros obviamente lleguen a tiempo y a salvo a su destino. Transformar este árbol de objetivos en una matriz de marco lógico dice relación con tomar los elementos que vimos, que acabamos de ver en este árbol de objetivos, en la matriz y determinar la jerarquía de objetivos. Para estos efectos, y en este ejemplo, hemos señalado como nivel de fin contar con un sistema de transporte público de calidad reconocido por los usuarios y con bajos niveles de accidentabilidad. Como propósito o objetivo general, reducir significativamente la frecuencia de accidentes donde participan vehículos de transporte público. Y para el logro de este propósito hemos determinado los siguientes componentes, ¿ya? O objetivos específicos. Establecer estándares de calidad obligatorios para el funcionamiento de los vehículos de transporte público. El segundo componente es desarrollar una propuesta de financiamiento público-privada que permita la renovación de la flota de transporte público. Y un tercer elemento o componente es desarrollar un modelo de certificación del cumplimiento de estándares técnicos obligatorios para el sistema de transporte público. Toda esta jerarquía de objetivos de alguna manera tiene un hilo lógico para contribuir a lo que hemos determinado como fin. Así tomamos cada uno de los objetivos a nivel de componente y vamos a establecer actividades para cada uno de estos objetivos. La primera actividad para el primer objetivo o componente, que es establecer los estándares de calidad de funcionamiento de vehículos de transporte, podría ser convocar una mesa técnica destinada a estudiar y proponer estándares de calidad aplicables al sistema de transporte público existente. Es una primera actividad. Podemos también proponer la actividad revisar el marco legal para incluir las propuestas técnicas de la nueva normativa. Podemos incluir la actividad construir una propuesta final de nuevos estándares aplicables al sistema de transporte público con apoyo político y técnico. Y una cuarta actividad, establecer los mecanismos de difusión e implementación de los nuevos estándares. El siguiente componente, es decir, desarrollar una propuesta de financiamiento público-privada que permita la renovación de las flotas de transporte público, tiene como primera actividad desarrollar una propuesta técnica de financiamiento público-privado que permita a los dueños de los transportes públicos acceder al financiamiento en condiciones que permita una aceleración del cambio de las flotas. Revisar el marco legal para establecer normas que permitan facilitar el acceso a crédito en condiciones especiales a los dueños de los sistemas de transporte público. Y una tercera actividad puede ser establecer mecanismos de vinculación entre los dueños de la flota y los bancos privados para facilitar el acceso a crédito. Para el caso del componente número 3 que hemos determinado, desarrollar un modelo de certificación del cumplimiento de estándares técnicos obligatorios para los sistemas de transporte público. La primera actividad definida es establecer una propuesta normativa que determine la forma en que se certifican los estándares obligatorios de parte de la autoridad. Otra actividad es actualizar marco regulatorio para incluir una nueva forma de certificar el reglamento y leyes que compongan, digamos, este marco normativo.
Asimismo, una tercera actividad es establecer los mecanismos de implementación de la fiscalización de los nuevos estándares y los organismos encargados de velar por el cumplimiento. Y una cuarta actividad, establecer los mecanismos de difusión e implementación de los nuevos estándares. Con este ejemplo, entonces yo los invito a revisarlo, analizarlo, porque a partir de este ejemplo que acabamos de entregarles para hacer el ejercicio de matriz de marco lógico, vamos a hacer una evaluación. Así es que por lo mismo les invito a revisarlo de manera bastante profunda y con ello poder de alguna manera entender la mecánica de la construcción de este marco lógico.